Vamos a estar charlando entonces con quien hasta el día de hoy se desempeñaba como ministro de Trabajo aquí en la provincia de Santa Fe, pero a partir de las 8 de la noche va a asumir como ministro de Gobierno. Ya está con nosotros aquí en piso acompañándonos Roberto Zuckerman, con quien vamos a estar charlando de diferentes temas de actualidad de la provincia. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo llegaste a este día y cuáles son las expectativas? Bueno, en primer lugar, muy agradecido al gobernador Omar Perotti por confiar en mí, un ministerio tan grande, digamos, tan importante. Ya de por sí estaba agradecido por la invitación a formar parte del gabinete cuando asumió como gobernador en trabajo, donde uno tenía una tarea como más acotada, más específica, ¿no? Muy temática, como en general son los ministerios, ¿no? Salud, educación, trabajo, digo, cada uno tiene su temática. El Ministerio de Gobierno es un ministerio como transversal, porque junto con el Ministerio de Gestión son los encargados de alguna manera de ser los zagueros del gobernador, ¿no? De que no todas le lleguen al arco al gobernador y que podamos contener digamos, las situaciones y que podamos administrar la provincia, obviamente en conjunto con todo el gabinete. Así que es una tarea de muchísima responsabilidad y obviamente estoy muy agradecido. ¿Cuáles son los lineamientos de trabajo? ¿Qué es lo que pudiste charlar con Omar Perotti en los últimos días en relación a esto? Bueno, el ministerio tiene muchas aristas. Generalmente se hace más hincapié en la parte más política, pero el ministerio tiene a su cargo la Secretaría de Justicia, que antes era un ministerio, por lo tanto, digamos, es muy importante, derechos humanos, servicio penitenciario, protección civil, es decir, es muy variado. Pero bueno, siempre me hacen más hincapié sobre lo que es su rol más político, en el vínculo con la legislatura, en el vínculo con la sociedad. Y esto es algo que nosotros queremos recalcar, que es el vínculo con la sociedad. Muchas veces se da un debate interpoderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, y entonces, bueno, quizás a veces hay chicanas, hay idas y vueltas, y no se contempla lo que quiere la sociedad. Y nosotros queremos profundizar este vínculo, es decir, queremos que de alguna manera, como todos somos interpelados todos los días en nuestra gestión, bueno, que también este vínculo sea interpelado por la sociedad, que la sociedad participe, que pueda haber una opinión de la sociedad, de los distintos sectores en los distintos temas. Por ejemplo, conectividad, ¿no? Un tema claramente de este siglo. Bueno, todavía está pendiente la ley de conectividad en la legislatura. Entonces, decir, bueno, que no salga la ley de conectividad no es en contra de Perotti, no es en contra del gobierno, es en contra de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que no tienen conectividad. Y no es que no tiene conectividad un pueblito perdido del norte de la provincia, ese seguro que no tiene. Pero también acá en Santa Fe hay barrios que no tienen conectividad, y no porque no esté la posibilidad física de la fibra óptica, sino porque al mercado, a las empresas, no les importa, porque a lo mejor hay personas de un bajo poder adquisitivo que no pueden pagar el servicio. La ecuación económica, digamos. Claro, pero que se merecen tener la gratuidad de la conectividad para que los chicos puedan aprender, para el que tiene un negocio pueda comerciar. Entonces, hay que pensar en esto, ¿no? Digo que cuando se le niega una ley que quiere generar desarrollo, no es al gobernador, es a la sociedad. Lo mismo seguridad, digamos, ¿Me ¿no? permitís algo? Sí, por favor, claro. Pau, Sí. ahora yo te escucho y eso tiene un par de dependes. A vos, el perfil que te conocemos, sobre todo de un año a esta parte, porque venís de Rosario, estuviste muy cerca de ser intendente, tenés muy buenas relaciones con todos los partidos políticos, con todos sus referentes. Uno podría decir que sos el tipo que le gusta mucho salir de los problemas de manera conversada, sin grandes escándalos, sin estridencias. Ahora te digo esto, te aporto este dato. La oposición dice que respecto a conectividad pidieron la presencia de los funcionarios del área de tecnología un par de veces a la comisión para dar explicaciones, porque el monto para pedirle el dinero para ejecutar la obra es grande, y no fueron. En un par de oportunidades no fueron. ¿Esto es real? ¿No es real? Porque nosotros coincidimos que la conectividad es importante,
pero también el monto que hay que poner es grandísimo, ¿no? Uno debe justificar bien por qué tiene esa inversión, Roberto, ¿no? Y está muy bien, y la legislatura no tiene que ni firmar un cheque en blanco, ni tiene que ser una escribanía, y tiene que darse ese ejercicio de ida y vuelta. Lo que, fíjate, sucede es que generalmente cuando hemos sido convocados, hemos ido a la legislatura, y más de una vez cuando alguno ha querido ir, la legislatura no lo ha querido recibir, como en el caso de Saín. Yo pongo y me hago cargo a disposición cualquier funcionario de cualquier área para que concurra a la legislatura y dé las explicaciones, y si eso fuera justamente un obstáculo por cual la ley no avanza, ahí estaremos, porque aparte es el mandato del gobernador. Es dar respuesta, es ser transparente, explicar todo, y así lo hicimos durante todo este año con todos los sectores políticos y con todos los sectores sociales. Es decir, yo como ministro de Trabajo tuve infinidad de reuniones presenciales, por Zoom, con todo el arco de las actividades económicas, sociales, productivas, producto de la pandemia, de los protocolos, de la vuelta a la actividad. Y el gobernador nos decía, atiendan a todos. Todos tienen derecho a quejarse, de hecho se manifestaban en la plaza, acá y allá, y nosotros los atendíamos igual, distintos funcionarios de gobierno. Así que nosotros estamos a disposición. Lo que decimos es, vos fíjate, como contracara, quizás tenemos un ministro como Saín que quiere ir a la legislatura a explicar las leyes que tuvieron todo un proceso, no fueron de un día para el otro, tuvieron foros de debate sobre esas leyes de seguridad, que es un flagelo que hace mucho tenemos en la provincia, y la legislatura no lo quiere recibir. Entonces yo lo que digo es, y te agradezco que puedas reconocer que soy una persona de diálogo, cuenten conmigo para eso. Yo lo que quiero es acercar posiciones, y lo que quiero es que podamos dar un salto de calidad institucional hacia adelante y dar respuestas a los santafesinos, porque, vuelvo a decir, si las leyes de seguridad no se sancionan, no es un problema de Saín, es un problema de la sociedad que necesita respuestas en materia de seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque lo decimos hace años. La policía tiene que formar parte de la solución y no parte del problema. Hay que modificar las estructuras, hay que dignificar a la policía, parar la paja del trigo, es decir, reivindicar, valorar y a los que son buenos policías y separar a los que no lo son, ¿no? Pero digo, esto requiere cambios estructurales también. Ustedes fíjense cuántos cambios ha habido de comisarios, de jefes, acá en Rosario, porque no es tan sencillo cambiar de un día para el otro. Digo, no es como una fabricación de algo. Bueno, fabricamos en serie tal cosa. Esto requiere mucho tiempo. Y aparte pensemos muchas veces, yo lo he visto siendo de Rosario, y esto no es una crítica pobre a los policías que se tienen que trasladar cientos de kilómetros, pero nos encontramos con un montón de policías en Rosario que eran, por ejemplo, de Vera, ¿no? Claro, no conocen la idiosincrasia, no conocen los referentes del barrio, ¿no? Están viendo que después se tienen que volver nuevamente a Vera para ver a su familia. Digo, necesitamos cambiar muchas de las cosas que se han hecho mal, porque necesitamos que nosotros, cuando veamos un policía, nos dé confianza, sea amigable, nos dé respuesta. Bueno, si tiene que actuar quizás de otra manera, lo tendrá que hacer, ¿no? ¿Te parece que es tan inevitable o tan imprescindible la sanción de las 3 leyes que a mi criterio van a mejorar notablemente la conformación institucional, sobre todo el área de control? Porque mientras tanto, Marcelo Saín creó un área de bienestar social, una instancia de discusión con la policía, un área de género, trabajó, modificó la situación concreta de las policías, la especificidad. Creó la Agencia de Investigación Criminal, dejó la policía, digamos, más tradicional por otro lado y la policía de control por el tercer lado. Digamos,
En el mientras tanto, vos también podés ir haciendo un montón de cosas. De hecho, las fueron haciendo. Y los números, Roberto, son malos en materia de homicidios en Rosario, de homicidios en Santa Fe, robos calificados, hurtos calificados. Mira, yo te digo una cosa. No me tires la herencia, por favor, porque ya pasó un año. No. Aunque tiene mucho que ver la inercia de este montón de tiempo de políticas desacertadas. No, lo que yo quiero decir es que hacen falta cambios estructurales. Yo como candidato en Rosario, como concejal, digo porque lo vengo siguiendo a Saín desde antes, desde hace años, presenté un proyecto de policía municipal que era de autoría de Marcelo Saín, Claro. Que había presentado en su momento en provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a un montón de tareas administrativas de la policía, a que la policía no esté en la calle, a que la policía no tenga recursos, a que la policía haga un montón de cosas que no tiene que hacer. Bueno, ¿saben lo que es revertir esa situación en una estructura vertical de miles y miles de personas y de cosas que se vienen haciendo porque sí durante tanto tiempo? Es muy difícil. Entonces, por eso, las leyes, como todos lo sabemos, no es solamente lo que dice el texto. Tiene que ver también con un apoyo político expreso de los distintos sectores a una determinada política. Y es lo que necesitamos, digamos, ¿no? Entonces, y no estamos diciendo, voten a libro cerrado esto. Díganos, bueno, a ver, ¿qué les parece? Porque como dice Saín, que fue asesor en su momento del gobierno socialista, del gobierno de Lifchitz, dice, bueno, a ver, la base, muchas de las cosas que estoy poniendo acá, ya las veníamos diciendo, el socialismo estaba de acuerdo. Bueno, entonces digo, avancemos. Yo puedo reconocer que ha habido momentos de tensión y que ha habido un ida y vuelta de una pirotecnia verbal que no ha ayudado. Bueno, estamos ahora en una nueva etapa, junto con Marcos Corach, conduciendo lo que tiene que ver con el vínculo con los distintos sectores. Bueno, aprovechemos esta nueva oportunidad para bajar los decibeles, para que jueguen otros actores y que podamos reconstruir ese vínculo con la legislatura. Nosotros lo que decimos es, la legislatura tiene todo el derecho de sancionar lo que les parezca que está bien. Ahora, lo que le pedimos es que no sancionen cosas en contra de lo que pide el gobierno o que paralicen cosas que el gobierno necesita. Roberto, vos recién decías, hay algunos funcionarios que quieren ir a explicar a la legislatura y no los reciben. ¿Cuáles son los argumentos que tienen o que han comunicado en relación a esto y qué postura vas a tomar vos como ministro? No, bueno, creo que tiene que ver con esto último que estaba diciendo, que ha habido seguramente cruces verbales y cosas que sentían que unos y otros eran agredidos. Bueno, a ver, a mí me parece que, por eso digo, bajemos un pie, digamos, el pie del acelerador, bajemos un cambio y tratemos de reconstruir este vínculo. Como vos me decías antes, yo vengo de ser concejal de la ciudad de Rosario, siempre en absoluta minoría, ¿no? Y entonces el ejercicio de no tener mayoría y querer, digamos, generar proyectos positivos y de sancionar ordenanzas, lo tengo, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, sabemos que no tenemos mayorías, pero por eso yo digo que queremos que la sociedad observe y sea un testigo de discusiones que muchas veces no estamos tan acostumbrados a nivel provincial, lo vemos mucho más a nivel nacional. A mí me encantaría que lo que pasa en la legislatura sea transmitido, y no es que no se transmite, ojo, no, por favor, se transmite por la página de la legislatura, no estoy diciendo eso, lo que digo es, me gustaría que la sociedad se involucre y siga esos debates como muchas veces pasa a nivel nacional. Sería muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque si un senador, ¿no?, que a lo mejor se siente muy cómodo tomando una determinada postura en la legislatura cuando nadie se entera y después a lo mejor va a su territorio y nadie le pregunta, nadie lo interpela. Ahora, a mí me parece que, por ejemplo, conectividad, bueno, que un senador de un determinado departamento, de otro departamento, bueno, puede decir a la población, mira, estoy de acuerdo con la conectividad, habría que hacer esta modificación, pero digo,
me parece que como nosotros desde el Ejecutivo todos los días rendimos cuentas en las redes sociales, en los diarios, en los medios, en todos lados y en la sociedad, y nos conocen, nos paran por la calle, bueno, lo mismo debería ser en la legislatura. Te quería preguntar esto, vos tuviste que destrabar la adhesión de la provincia a la ley de ART. Y en esa lucha tuviste que convencer a los legisladores de la importancia de la adhesión. Y te pasó algo raro, porque ahí no sé si tiene que ver con la ética de la responsabilidad, que los justicialistas de tu espacio político manifestaban públicamente y después, digamos, lo plasmaron, que estaban en contra. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Cómo te afectó personalmente? Yo soy muy respetuoso de las convicciones de cada uno y lo cierto es que... Porque además era tu espacio, digamos, tu riñón, digamos. Sí, claro, pero lo que pasa es que, vuelvo a decir, uno es muy respetuoso de las convicciones de cada uno y lo cierto es que había una historia y había una estigmatización sobre ese tema donde se hizo muchísimo hincapié hablando de que esa era la ley macrista, digamos, ¿no? Sin analizar... De los patrones. Claro, sin la ley de la CRT, digamos, sin analizar eso. Y yo creo que, además, no había a lo mejor proyectos que sean, digamos, superadores. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros construimos un proyecto con lo mejor de cada casa. Tomamos el proyecto de Lifchitz, que nos parecía que era bueno, tomamos lo bueno del proyecto. Y así con cada cosa. Y con las experiencias de las otras provincias, porque ya muchísimas provincias adhirieron. Entonces, armamos un proyecto, y eso me parece fue una virtud, con lo mejor que había. Respetando la competencia de la provincia, respetando los derechos de los trabajadores. Entonces, armamos eso. Claro, cuando había toda una historia detrás y un posicionamiento muy firme detrás, aunque sea otro proyecto, aunque sea otro momento político, yo entiendo que a muchos le costó, digamos, cambiar de posición. Ahora, lo cierto es que cambiaron de posición, porque si bien no acompañaron, tampoco se sostuvieron, digamos, en una posición de estar, digamos, siendo sumamente críticos sobre ese proyecto. Porque además, yo que pude mostrar, que era lo que estábamos hablando antes, que los distintos sectores involucrados estaban de acuerdo con ese proyecto. Es decir, hice muchas reuniones con distintos gremios, de los más importantes, de los gremios privados de la provincia, que son los que en definitiva utilizan el sistema, porque el sistema público no utiliza RT, tiene un sistema autoseguro en la provincia. Sí. Pudimos mostrar, digamos, que no íbamos a vulnerar los derechos de los trabajadores, que no íbamos a perder competencias de la provincia. Entonces, me parece que pudimos generar una instancia superadora y, dicho y hecho, yo tuve la posibilidad de hablar con los senadores de los distintos bloques, hablar con los diputados, y eso, bueno, permitió que ese diálogo generara un proyecto que realmente va a ser muy importante. Pau, ¿querías aportar? Sí, formaste parte de gestiones municipales y ahora estás en la provincia. Uno tiene la idea, y de hecho sucede así, que en la gestión municipal uno está más cerca, más en contacto permanente con el vecino, con la vecina, para de allí recibir todos sus declamos. En relación a esto quería preguntarte qué cercanía o qué distancia va a tener el Ministerio de Gobierno a partir de ahora en relación fundamentalmente a temas trascendentales como, por ejemplo, la inseguridad y todo lo que tiene que ver con la gestión de COVID. No, vamos a seguir teniendo un vínculo muy directo y muy cercano a la población. De hecho, quizás parece una metáfora, pero tiene que ver con esto que estás planteando, que es que yo me movilizo en bicicleta. Tanto en Rosario como en Santa Fe. Digo, lo hice históricamente en Rosario, lo hago en Santa Fe, por lo tanto voy al ministerio en bicicleta, voy a ir a casa de gobierno en bicicleta y a todos los lugares donde voy en la ciudad voy en bicicleta. Es decir, no voy ni con vídeo polarizado, digo, todo el mundo, soy accesible en mis perfiles de redes sociales, los televidentes pueden chequear, buscan Roberto Zuckerman y van a encontrar que en mis perfiles de Twitter, de Facebook, de Instagram, está mi número de teléfono personal, el que tengo en el bolsillo. Es decir, esa cuestión de cercanía nunca se puede perder, porque si no uno
pierde, digamos, contacto con la realidad, no pisa la tierra, digamos, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido, yo, de estar en Rosario y hacer política en Rosario, gracias a la confianza del gobernador, recorrí toda la provincia a lo largo y a lo ancho varias veces en plena pandemia, y fue algo que los intendentes, los presidentes comunales, los gremios y las asociaciones empresarias valoraron mucho, ¿no? Porque hicimos una tarea inédita de fiscalización de la provincia con los municipios y comunas en el tema protocolos. Así que, digo, eso también denlo por sentado, digo, tienen contacto conmigo, digo, cuando digo conmigo yo no quiero personalizar, lo que quiero decir es que, digamos, voy a estar a cargo de la cartera política y que no pretendemos de ninguna manera estar aislados, como muchas veces lo que no puede ser excusa decir Zuckerman se esconde, digamos. No. Porque está toda a la vista, digamos. Claramente. Puede suceder, digamos, que la respuesta no satisfaga, puede suceder, digamos, que no podamos resolver todo. Lo que sí no nos van a poder decir es que tenemos, digamos, que estamos encapsulados, que estamos en un palacio, que estamos, digamos, alejados de los problemas, eso seguramente no. Sos abogado vos, ¿no? Si yo te pregunto, ¿crees en el principio general de que todos somos iguales ante la ley? ¿Qué me vas a decir? Que sí. Si me decís que no, un título grande, un quilombo bárbaro, no sé si se asumía las leyes. No, en realidad nuestra Constitución establece una igualdad formal, que es justamente esto de que todos somos iguales ante la ley. Sí. Lo que pasa es que todos somos iguales ante la ley en las mismas circunstancias. Es decir, ya sabes por dónde viene mi pregunta. No, lo que digo es, todos somos iguales ante la ley, porque aparte no es que soy abogado, yo soy profesor de Derecho Constitucional. Ya lo sé. Entonces, si no decimos eso es un problema, ¿no? Entonces lo que digo es, todos somos iguales en las mismas circunstancias. Te voy a dar un ejemplo, si se quiere, no personal, pero yo tengo una discapacidad. Las personas con discapacidad no pueden tener los mismos derechos que una persona que no tiene discapacidad. Necesitan tener más derechos, pues yo tengo que equilibrar. Exacto. Un trabajador en relación a su empleador tiene que tener más derechos que su empleador, porque si no está en desigualdad, porque en la realidad está en desigualdad. Bueno, un consumidor frente a una gran empresa, lo mismo. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que tiene que ver con las acciones positivas, lo que tiene que ver con el derecho, digamos, la progresividad de los derechos, implica que uno trate de fortalecer a los sectores más débiles. Ahora, creo saber por dónde viene lo tuyo. Y en ese sentido, lo que creo es que... la situación de Traferri, el desafuero y eso. Sí, claro. Lo que yo digo es, nosotros somos funcionarios públicos, nos hayan votado o no nos hayan votado, digamos, y estemos cumpliendo funciones públicas. Y en ese sentido, no podemos tener la posibilidad de obstaculizar lo que la justicia determina. Ustedes fíjense lo que pasa a nivel nacional. A nivel nacional... hay un sistema donde, por ejemplo, un legislador o legisladora puede ser investigado por la justicia, ¿sí? Pero como hay un principio constitucional de que todos somos inocentes hasta que se muestra lo contrario, hay un debido proceso, mientras tanto la persona sigue cumpliendo su función. Ahora, no se traba la investigación puede llegar judicial. hasta juicio oral incluso, ¿no? Pero sí, por supuesto que sí. Es más, puede hasta haber condena en primera instancia. Exacto. Si no está firme. Correcto, sí. Digo, entonces, a mí me parece que eso es saludable. Por eso... No pasa en la provincia de Santa Fe, Roberto, eso. Claro, pero ahí... No puede ser sometido a proceso, dice exactamente. Nuestra Constitución tiene, digamos, una inmunidad que termina siendo un privilegio y hace que no todos seamos iguales ante la ley, exactamente como estás planteando vos. Y para nosotros eso no es saludable, ¿no? Para nosotros lo saludable es que puedan convivir las dos cosas. Que una persona sea inocente hasta que se demuestre lo culpable y pueda cumplir su función y que se lleve adelante una investigación penal. Porque, digo, nosotros como poder independiente, que es el Poder Judicial, bueno, obviamente que consideramos que la investigación que está llevando adelante tendrá sus fundamentos y por eso hay instancias de revisión, digo, y aparte digo, puede haber fiscales investigando, hay jueces que autorizan, digo, no. El propio sistema tiene sus remedios, ¿no? Sí, tal es así que en esta causa es tan importante que hay 2 fiscales presos, correcto, digamos, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso también amerita modificar determinadas cuestiones, que algunas hasta son constitucionales, como vos lo estás diciendo.
Pero creo que acá no estamos hablando solamente de un legislador. ¿Por qué? Porque el legislador puede tomar una decisión. Ahora, si el conjunto, si la Cámara hubiese tomado una decisión distinta, lo hubiese desaforado. Y no lo hizo. Entonces, a mí me parece que, por eso a veces, digo, yo no quiero pelearme con los senadores. ¿Por qué sería una pelea con los senadores si estamos planteando una cuestión de igualdad o proximidad con la gente de a pie? Bueno, pero por eso, yo creo que lo que hay que hacer es dialogar y no obstaculizar, digamos, la investigación. ¿Te hubiese gustado otra resolución al tema? Sí, yo lo que quiero decir es, si yo hubiese sido senador y hubiese tenido que votar, hubiese votado el desafuero, y no porque entienda que el senador es culpable, sino porque solamente entiendo que lo ideal es que se esclarezca la situación. Y si yo fuera el senador que está siendo observado, también haría todo lo posible para, de manera voluntaria, hacer que la justicia pueda avanzar. Quizás el senador entiende que no hay objetividad, que hay una persecución, lo que sea. Bueno, tendrá las instancias para demostrarlo y para defenderse, digamos, ¿no? Bueno, así que, en definitiva, aspiramos a que podamos también separar las cosas. Una cosa es la investigación que está siguiendo su curso, y otra cosa es el ejercicio democrático y republicano que tenemos que tener desde el Ejecutivo con la legislatura, ¿no? Inmunidad que termina siendo un privilegio, decías recién, Roberto, además de comentar que sos profesor de Derecho Constitucional. ¿Se preocupa la juventud por estos temas vinculados a la política y a la actualidad de Santa Fe? ¿Preguntan por esto? ¿Qué reflexión merece? Mira, en realidad depende mucho de los temas. Me encanta tu pregunta. Quizás a lo mejor no tanto, y quizás haya que insistir, digamos, ¿no?, en que estas cosas son importantes para la vida democrática. O, por ejemplo, una hipotética reforma constitucional que hasta ahora siempre ha fracasado. Esto de... Digo, uno recuerda la frase de Alfonsín, esto con la democracia, se vive, se come y se educa, ¿no? De decir, bueno, pero a ver, no, es un sistema, queremos vivir en democracia, pero no alcanza con el sistema, sino que hay que poder modificar la realidad y las injusticias. Bueno, lo mismo, ¿no? Decir, bueno, ¿y a mí qué me va a cambiar una reforma constitucional? Bueno, tenemos que poder generar esto con la sociedad, de demostrar para qué sería beneficioso una autonomía municipal, para qué sería beneficioso que no haya privilegios, para qué sería beneficioso órganos de control, para qué sería beneficioso una supuesta reelección de un gobernador o lo que sea, ¿no? ¿Por qué digo esto? Y me encanta por eso tu pregunta, porque vemos cómo otros temas, y a veces a nivel nacional, movilizan a favor y en contra. Claro, ¿no? Pero por lo menos opinión. Claro, y esto es algo que no tenemos que perder, ¿no? Si la juventud no se interesa por lo que estamos hablando, los equivocados somos nosotros, porque nosotros tenemos que hacer que la sociedad, y obviamente los jóvenes, que a lo mejor no nacieron en un momento donde la vida democrática, digamos, era un sueño, ¿no? Y teníamos que ir hacia eso. Bueno, y esos sectores, a lo mejor de más edad, lo valoran mucho más porque vivieron la dictadura o vivieron la represión, etcétera. Bueno, a lo mejor los jóvenes están más acostumbrados a una vida más en libertad y muchas cosas no las valoran porque nunca las perdieron. Pero bueno, es una responsabilidad nuestra. Por eso es tan importante la participación de los jóvenes en todos los sectores. Cuando digo esto, para mí no es que la participación política, muchas veces no, uno escucha que dice, yo no soy político, yo soy apolítico. No, claro. Todos somos políticos, un bolazo, ¿no? Aunque no seamos a lo mejor de una política partidaria, pero el que está el chico que está en un centro de estudiantes, o decidir comprar una ropa u otra, decidir qué comer, decidir dónde me voy de vacaciones. Todo es político, ¿no? Entonces, como aquel que dice, cuando estuvieron los milicos, cuando estuvieron los radicales, cuando estuvieron los peronistas, yo tuve que trabajar igual y para parar la olla. Sí, pero tuviste condiciones distintas, uno te pagaba mejor, otro te reprimía, otro te desaparecía. No es lo mismo, no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Bueno, pero a ver, por ejemplo, en estos temas, como estábamos hablando antes, de conectividad, bueno, no puede ser que para los jóvenes sea lo mismo. No puede ser que un joven le dé lo mismo
si tiene en una plaza, en una escuela, en un club, en una vecinal, en una biblioteca popular o en su propia casa, internet accesible o no tiene. Porque se queda fuera del sistema, digamos. No es lo mismo que puede haber un docente que le esté enseñando a 30 o a 10, digamos, ¿no? Y que otros tengan que usar un cuadernillo, tengan que seguir en el papel. ¿No? Necesitamos claramente esos instrumentos y ese debate es muy bueno. Te toca un ministerio, pues, encabezar un ministerio que es bien político, bien, lo digo en el buen sentido, bien de rosca, bien de diálogo, y vas a tener, digamos, a cargo la Secretaría de Justicia, o va a estar dentro de tu ministerio. Hace algunos días leí un informe respecto a la conformación de la Corte actual, Suprema de Justicia actual, y sus 6 miembros, que en muchos casos en donde se dio el empate, los sorteados para desempatar, en 20 casos se trataba de la misma persona, el mismo camarista. Yo no hablo de ninguna situación oscura ni rara, pero me parece de mínima ahí observable. ¿Te parece bien que la Corte tenga 6, o sea, miembros, una conformación par, y que en muchos casos tenga que echar mano a un camarista para desempatar? Sí, no es razonable, ¿no? No es razonable. No es razonable, no es culpa de los ministros, porque hay una ley que lo establece. Pero lo que digo es, me parece que indudablemente en un órgano como ese, un número impar facilita soluciona la cuestión, digamos, ¿no? Esto no significa ni que tengan que ser 7 o que tengan que ser 5. Sí. Lo que digo es que, obviamente, que la paridad en ese caso en cantidad, no la paridad de género, sino la paridad en cantidad, no es saludable. Nosotros vamos a tener un buen vínculo. Yo, la verdad que tengo, primero con Gabriel Somaglia tengo una gran relación, digamos, y vamos a trabajar en conjunto. Hay muchas reformas para hacer en el sistema judicial en general. Ustedes vieron que generalmente cuando se habla de temas judiciales se habla de temas penales. Claro. Y esto es una parte muy importante que también hay que, digamos, en un sistema que no tiene tantos años, hay que reverlo, hay que mejorarlo. Pero hay que mejorar la selección de jueces y de funcionarios en general, y hay que revisar trámites, es decir, códigos de procedimiento que hay que ayornar. Esto que pasó el año pasado, con audiencias virtuales, con cargas de escritos a distancia, hay que utilizar la tecnología, y también hay que avanzar sobre otras materias que quizás no se tienen tan presentes. Materia laboral, materia de familia, civil y comercial, es decir, hay muchas cuestiones, todo lo que tiene que ver con la solución alternativa de conflictos, como es la mediación. Sí, bueno, claro, me quedó pendiente, hoy lo hablábamos con Juan Manuel Pucineri, que me va a suceder y va a ser el ministro de Trabajo. Nosotros tenemos un sistema de conciliación laboral en trabajo que históricamente no está funcionando. Bueno, tenemos que modificar eso, como lo hicimos también con la adhesión a la IRT, ¿para qué? Para descomprimir los tribunales de causas y que un trabajador no esté años discutiendo una indemnización, discutiendo una diferencia salarial, ¿no? Que los juzgados laborales queden como limpitos para las causas más importantes y que el resto tratemos de resolverlo prejudicialmente, ¿no? La última, por lo menos de mi parte, recién mencionabas la cuestión de género. ¿Pensaste en relación a, en perspectiva de género y con paridad de género, quiénes te van a estar acompañando en esta gestión en relación a la secretaría, subsecretarías, otros organismos y demás? Mira, nosotros estamos convencidos que hacia eso hay que tender, por eso obviamente que la paridad es algo que apoyamos. De hecho, yo como concejal de Rosario soy autor de la ordenanza de paridad antes de que exista ley provincial, y hicimos, fuimos la primera ciudad de la provincia que lo hizo, hablando de temas de autonomía, y por supuesto que tenemos todo un plan de gobierno. Por primera vez tenemos un presupuesto con perspectiva de género. En el Ministerio de Trabajo veníamos trabajando mucho y apoyamos la aprobación del convenio 190 de la OIT vinculado a violencia laboral, que creo que lo hablamos, me parece que en alguna nota anterior. Sí, sí. Y por supuesto que hacia eso tenemos que ir en todos los poderes. Así que bueno, trataremos de avanzar de la mejor manera.
junto con Celia Arenas en la Secretaría de Género, y lo mismo también con la Secretaría de Derechos Humanos, con la vicegobernadora. Es decir, tenemos muchos y muchas referentes que claramente están convencidos de esto. Lo mismo pasa en la legislatura, así que iremos avanzando. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo tengo una muy breve, chiquita, muy breve. Por favor. ¿Tuviste, por cuánto no fuiste intendente de Rosario? Por 1,5 puntos, por 7.000 votos. Ah, una locura. ¿Te quedaste, lo seguís teniendo como norte al ser intendente de Rosario? Más allá que ahora estás en un lugar muy importante. Mira, la verdad es que no lo volví a analizar, ¿no? Porque, bueno, pasó la elección, empecé a tener un trabajo provincial, y la verdad es que la tarea que me ha encomendado el gobernador, primero en trabajo, ahora en gobierno, me ocupa todo el tiempo, ¿no? O sea, la preocupación está puesta en la gestión, y no es un cliché, un discurso. Realmente falta mucho tiempo. Sinceramente, como le deseo y trabajo todos los días para que a Omar Perotti y a la gestión le vaya bien, yo también trabajo todos los días para que a Jatón le vaya bien, para que a Hafkin le vaya bien, y que para cada intendente y presidente comunal le vaya bien. Cuando empezó la pandemia y yo empecé a recorrer la provincia, Omar me pidió que recorra todos los lugares con los senadores, con los intendentes y presidentes comunales, y nosotros, no solamente que hay muchos senadores que no son de nuestro partido, sino que la gran mayoría y de los lugares en general más importantes no son de nuestro sector político. Y si vos me dijiste antes que reconocen que yo tengo buen diálogo con todos, es porque realmente hemos trabajado en conjunto. El momento electoral en la Argentina tiene que ser mínimo. O sea, el pensar en la elección y en qué me voy a candidatear tiene que ser mínimo. El peor ejemplo es Santa Fe. De eso. Todo el resto del tiempo tiene que ser... Con la distancia que hay en los pasos para después la transición. Bueno, claramente. Entonces, lo que digo es, todo eso tiene que estar achicado al mínimo. El resto del tiempo tiene que ser permanentemente, trabajemos todos juntos, porque acá, digamos, ¿no? Si no trabajamos todos juntos y tiramos para el mismo lado, no solucionamos los problemas. Roberto, muchísimas gracias por la entrevista, por tu tiempo y el mayor de los éxitos para esta gestión. Por favor, a disposición como siempre.